En algún momento de un futuro cercano, Eun-seo le tomó coraje para invitar a Siwa Kang a salir. La relación entre ellos es un poco complicada, pero respetando la definición de la chica, vamos a llamarla única. En el día actual, mientras se iba del colegio después del toque de salida, Eun-seo tropieza con la enemiga declarada de otra chica, pero continúa caminando como si nada hubiera pasado. Al ver que no logra llamar su atención como le gustaría, esta otra chica deja claro que Eun-seo debe dejar de coquetear con su novia. En ese momento, la protagonista mira directamente a la maldita y se sacude el hombro en un gesto de provocación. Del otro lado del ring, la oponente es detenida por sus compañeras, ya que si no, la situación se pondría violenta y rodaría en cabezas. Este tipo de situaciones no es nada nuevo para Eun-seo. Al volver a ignorar a aquella persona que claramente no está en sus cabales, la chica es llamada sinvergüenza, rompeplatos, vil y misóloga. Si no sabes lo que significan estas palabras, por favor, no las busques en Google, a menos que quieras llorar de inmediato. En el vaivén de la vida de estudiante de secundaria, la realidad de Eun-seo era bastante triste, principalmente por su relación con un chico llamado Siwa. Debido a su cercanía, la chica era el blanco de la envidia y persecución de otras chicas del colegio que también querían estar cerca del galán o simplemente alejarlo de ella. Mi novio, por favor, deja de hacer el ridículo. Ya rompieron hace tiempo, piensa Eun-seo después de la última provocación que recibió. Lo peor es que, aunque esté acostumbrada y sepa cómo manejar estas amenazas, la verdad es que la chica se siente mal con estas cosas. Como en este caso, por ejemplo, esa chica no debería estar enfadada con ella, sino con el chico que provocó toda esta confusión. Hablando del susodicho, ahí estaba, frente a nuestros ojos, el causante de esta polémica, la maldición en la vida de Eun-seo, el hombre más guapo y sensual del mundo, un verdadero imán para las chicas, él mismo. Siwa Kang, según él, había estado esperando un buen rato a que su amiga llegara, ya que los dos volverían juntos a casa en el coche con el conductor fantasma. Ya dentro del vehículo, según Eun-seo, el verdadero culpable de la contaminación sonora que le irritaba era este loco, teclando en su teléfono móvil como un gorila y con la musiquita de Candy Crush al máximo volumen. Siwa era simplemente insoportable. Y en caso de que no conozcas a este joven, lo cual probablemente es tu caso, al menos eso espero, por tu salud mental, aquí va una breve introducción. El afortunado heredó los mejores genes de sus padres, que son actores famosos, y por eso tiene esa cara tan pulida y exudante de belleza. Acostumbrado a ser el centro de atención desde la cuna, Siwa aprendió a hablar a los 2 días de nacer. A las 2 semanas ya resolvía problemas matemáticos. A los 3 meses fundó un partido político solo para provocar a un adversario. Y a los 5 años fue responsable de la elaboración teórica del programa nuclear de Corea del Norte, sus grandes camaradas. En pocas palabras, Siwa Kang es nuestro rey. La gente suele decir que Kang es como el sol, como el mar, como las estrellas, como la luna, y que te conquista también si te descuidas. De hecho, fue precisamente por estar tan cerca de este sol que Eun-seo acabó quemándose. Aunque no comprendía del todo por qué este individuo había sido apodado Sol. La verdad desnuda y cruda es que el chico iluminaba el camino por donde pasaba, y si lo mirabas directamente durante mucho tiempo, te podías quedar con una mancha negra en los ojos. En el caso de Eun-seo, era precisamente esta segunda opción la que más le ocurría, ya que el desgraciado era insoportable. Para Eun-seo, Siwa no era más que un... ¿Qué?, interrumpió Siwa. Bueno, para Eun-seo, Siwa es el sol que incendia su vida pacífica, la raíz de todo mal. Pero eso no es todo, claro. Pensé que me estabas mirando porque querías decirme algo, comentó el pesado. Baja el volumen de tu teléfono, lo tienes altísimo, finalmente soltó la chica. Y eso no es todo porque, además de lo ya mencionado, el joven Kang también es amigo de la infancia de la protagonista. Para ser exactos, los dos se conocen desde hace 16 años, 2 meses, 4 semanas, 27 días y 7 horas. Para ser aún más exactos, se conocen desde que tienen uso de razón, quizás incluso antes de eso. Siempre han ido y vuelto del colegio juntos, estudiado juntos, hecho todo juntos. Son prácticamente siameses, están tan juntos que se hartan uno del otro. La única diferencia entre ellos es que Eun-seo tiene 3 pezones y es atleta, mientras que Siwa prefiere tocar el piano. Sus madres siempre han sido mejores amigas, pero Eun-seo piensa que es una amistad un poco exagerada. Por ejemplo, ¿hasta dónde llegará esto? Irán a la universidad juntos, después trabajarán juntos, luego vivirán juntos, tendrán hijos juntos, morirán juntos. Dios mío, qué horror. Alguien separe a Eun-seo de Siwa de inmediato. En fin, al observar aquel rostro de angelito travieso, Eun-seo le pregunta si ha recibido algún mensaje de cobro, ya que su expresión cambió de repente. El chico responde que la sesión de tutoría de hoy fue cancelada. Así que Eun-seo empieza a pensar en qué hará con su tiempo libre, pero el chico le recuerda que hoy es su cumpleaños. Por cierto, ya está ansioso por la fiesta de su mejor amiga.
porque su madre ha estado preparando el pastel desde temprano y el tema será del Club Wings. Y el pastel es de fresa, el favorito de la cumpleañera. Escuchando atentamente esas palabras, mientras su mente divagaba un poco, Eun-seo pensó que este es Siwa Kang. Como su apodo sugiere, brilla y brilla como el sol. A todas las personas que Eun-seo conoce les gusta él, y entre esas personas, por supuesto, se incluye a ella misma. Unas horas después, el pastel ya estaba decorado con fresas sobre la mesa. Todos los dos invitados cantaban el cumpleaños feliz coreano para la cumpleañera, quien agradecía con entusiasmo todo el cariño recibido. La madre de Siwa le entrega el regalo a la afortunada, que no pierde tiempo en abrir la caja y notar ese hermoso collar brillante que debió haber costado lo que vale un riñón en el mercado negro. Pero no era un simple collar, sino precisamente el que Eun-seo había deseado durante algún tiempo, lo cual fue sorprendente, ya que hacía poco que la chica empezó a fijarse en esa joya. La mujer explicó que fue Siwa quien le contó sobre el collar, pero esa conversación fue interrumpida cuando una empleada de la casa llamó a su jefa. Eun-seo miraba eso con profunda admiración, y luego sonreía genuinamente de alegría. A su lado, estaba Siwa, con su postura irritante de siempre, golpeando la mesa con el dedo como un niño mimado. Sin embargo, en lugar de regañarlo como solía hacer, Eun-seo hizo lo contrario. Extendió su mano hacia él, lo que confundió al chico. Luego, le pidió su regalo también. Después de todo, es su cumpleaños. Además, si él no quiere su porción de pastel, que se lo deje a ella. Siwa le recuerda que ya le dio un regalo en su cumpleaños de 2006, unas pesas para musculación, y que la glotona ya tiene pastel en su plato. Ante ese insulto, Eun-seo no se quedó callada y lo llamó descarado, pero él soltó un argumento para justificarse. ¿Qué más quieres aparte de este collar? ¿Un boleto a Disney? ¿Un gallo de pelea? ¿Una camiseta autografiada de Ciro Gómez? Tienes que decirme para que pueda conseguirlo. Este chico intentando ser amable es muy raro. Definitivamente hay algún truco detrás de esto. Eun-seo lo sabe muy bien, pero se queda sin palabras ante el comportamiento inesperado del chico. Y como la chica se quedó en blanco, Siwa le exige que le diga qué quiere antes de que acabe el día. De lo contrario, no habrá más regalos. Escuchando eso, Eun-seo pensaba que su relación con Siwa era especial. Creía que, al igual que Siwa era especial para ella también lo era para él. Teniendo eso en mente, y sabiendo que quien no arriesga, no gana, Eun-seo reunió todo su valor para hacer una pregunta que podría cambiar el rumbo de su historia con ese chico para siempre. La pregunta que hizo ya la conocemos, pues fue la escena que abrió esta historia. Con algo de nervios, Eun-seo invitó a su amigo a salir, pero no era un simple paseo de amigos, era algo más, algo como salir en el sentido romántico. ¿Entiendes? En fin, Eun-seo pensaba que podría ser especial para Siwa, pero cuando vio esa expresión de sorpresa en su cara por primera vez en su vida, lo peor pasó por su cabeza. En ese instante, Siwa escupió el coñac y tosió incesantemente, dejando a la chica terriblemente avergonzada. Sin poder creer lo que escuchó, le pidió a Eun-seo que repitiera lo que había dicho para poder asimilar sus palabras con más sutileza esta vez, sin ser tomado por sorpresa. Dicho esto, Eun-seo, que no es tonta, soltó una mentira brutal, fingiendo que solo estaba bromeando, que era una broma, una pegadina do malandro, un simple chiste. Luego, para evitar que la situación se volviera aún más incómoda, se levantó a buscar papel higiénico para limpiarse la cara, ya que el maleducado la había escupido por completo. Aunque la excusa era buena, la verdadera intención de la chica era simplemente huir de esa mesa para que Siwa no viera el rubor pulsante en su rostro, su corazón latiendo tan fuerte que hacía que sus orejas se torcieran, y su cabeza dando vueltas a toda velocidad. Sobre todo, las consecuencias de sus palabras, que salieron de su boca más rápido de lo que su cerebro pudo procesar, lo que la llevó a esa desesperada huida. Al dirigirse directamente al baño, Eun-seo se miró en el espejo para ver el resultado del desastre en su rostro, mientras era invadida por la triste certeza de que este cumpleaños quedaría marcado como un terrible recuerdo. Por otro lado, Siwa pasaría a fingir que ese evento nunca ocurrió, lo cual resultó ser mejor para Eun-seo, pero la decisión que tomó en su interior fue que nunca más confesaría sus sentimientos a nadie, y que jamás volvería a despertar algo así por otra persona. Al cerrarse por completo emocionalmente, Eun-seo esperaba borrar este episodio de su vida y mantener a Siwa cerca, pero ni siquiera eso pudo lograr. Años después, cuando Eun-seo Lee tenía 22 años y ya estudiaba educación física, hacía tiempo que su amistad con su mejor amigo de la infancia había terminado. En medio de la orientación de la universidad, mientras el orientador insistía en que si un estudiante faltaba a 4 clases perdería el curso, todo lo que Eun-seo podía pensar era en que Siwa se había ido del país.
y ahora no tenía idea de cómo estaba su vida. En el vaivén de los interminables días, esos años parecían no haber tenido ningún sentido. La mujer había mantenido una pasión secreta por ese chico durante tanto tiempo que ni siquiera recordaba cuándo había comenzado. Y ahora que el tiempo había pasado, no sabía cuánto había tardado en deshacerse de ese sentimiento. En esa sala, el orientador iba llamando a los estudiantes uno por uno para la lista de asistencia. En medio de esos pensamientos, Eun-seo recibió mensajes de Aeran Cho, quien quería saber si había llegado bien a casa la noche anterior, ya que en cierto momento había dejado de responder. Mientras respondía que todo estaba bien, el orientador mencionó el nombre de Siwa Kang, del curso de administración. Sin embargo, lo más sorprendente fue que, al ser llamado, Siwa respondió: «Presente», y la voz estaba mucho más cerca de lo que Eun-seo podría haber esperado, tanto que el propio chico le preguntó si lo estaba ignorando deliberadamente. A propósito. Dicho esto, Eun-seo volvió su atención a lo que estaba sucediendo en el mundo real, y poco a poco asimiló la realidad de la situación. «¿Cuánto tiempo sin vernos?», dijo el chico, que ahora era un hombre. Eun-seo estaba segura de que ya no sentía nada por ese chico. Hasta ese momento. «¿Siwa Kang?», preguntó la chica. «Yo mismo», respondió él. Eun-seo entró en pánico y le preguntó qué estaba haciendo este hijo de la mala suerte en ese lugar. Pero el orientador rápidamente la reprendió por interrumpir su trabajo. Avergonzada, Eun-seo pidió disculpas y se recogió en su insignificancia, mientras el chico más guapo entre los guapos se sentaba junto a su vieja amiga. Mientras el orientador explicaba que los estudiantes tendrían que ver una película y escribir una reseña al respecto. La chica no podía evitar mirar a Siwa como si estuviera frente a un fantasma, aún más por la palidez del coreano, que indicaba que no había tomado sol desde que dejó el país. Para no interrumpir la orientación, escribió en su cuaderno preguntándole si había regresado a Corea para quedarse. Entonces Siwa volvió la mirada hacia su amiga, quien trataba de evitar cualquier contacto visual. Con su habitual encanto, respondió a la pregunta con otra. «¿Probablemente?». Eun-seo se enfureció con el jueguito del chico, ya que un simple sí o no la habría dejado mucho más tranquila. De alguna manera, parecía que Siwa veía esta situación como una broma, aunque para Eun-seo eso estaba lejos de ser una diversión. Manteniendo el mismo tono, Siwa comentó que estaba sorprendido por el largo cabello de su amiga, y luego le preguntó si lo había extrañado. A pesar de todo, y jugando en su contra, o quizás no tanto, la perturbada respondió fríamente que no. Esa respuesta borró un poco la sonrisa confiada del chico, quien estaba acostumbrado a sentirse siempre el centro de atención, por lo que observó la expresión vacía y vacilante de su vieja amiga sin comprender del todo el motivo de esa respuesta. En fin, mientras la orientación continuaba a buen ritmo, Eun-seo estaba tan atrapada en sus propios pensamientos que no se dio cuenta de que la charla ya había terminado. Con esto, Siwa preguntó si ella tenía algún otro compromiso después de la orientación, y como la respuesta era negativa, la invitó a dar una vuelta. Con la misma expresión de alguien que ha perdido un billete de 100 en el metro, Eun-seo siguió al chico guapo, aunque de manera vacilante. Ya afuera de la universidad, Siwa intentaba calcular cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se vieron y concluyó que fueron 4 o 5 años. Por su parte, Eun-seo respondió que era algo así, aunque sabía muy bien que habían sido 6. Al mismo tiempo, estaba molesta por el hecho de que el tonto ni siquiera supiera cuánto tiempo había estado fuera, hasta que una pregunta bastante directa llamó toda la atención de la chica de golpe. «Eun-seo, ¿por qué estás siendo tan fría conmigo?», quería saber el chico. «¿De verdad no me extrañaste ni un poco?». Dicho esto, el desgraciado adoptó una postura pasivo-agresiva, presionando a la pobre chica para que le diera una respuesta mientras se acercaba lentamente a ella. Dentro de su cabeza, Eun-seo recordaba la última vez que hablaron. En aquella ocasión, le había comentado a Siwa por WhatsApp que, al menos, podría haberle avisado que se iba. Pero no solo eso, también le pidió que respondiera su mensaje con una actitud triste y carente. Sin más preámbulos, Siwa respondió simplemente domingo, 31 de julio, como si fuera una especie de respuesta automática. Por supuesto que Eun-seo lo extrañó, eso es obvio. Después de todo, le gustaba mucho ese chico, y estaban siempre juntos, pero eso ya había sido hace algunos años, y ahora todo había cambiado. Con eso en mente, Eun-seo lo apartó bruscamente para que dejara de molestarla. Mientras se daba la vuelta y se alejaba, Eun-seo comentó: «Tan consciente de ti mismo como siempre, veo». Toda esta conversación extraña era muy frustrante para ella, pero no veía ninguna forma de arreglarlo. Por si fuera poco, Siwa respondió que ella estaba siendo muy cruel, ya que no mostraba ni un mínimo de alegría por su regreso, ni escuchaba lo que él tenía que decir. Finalmente, confesó que estaba dolido.
Eun-seo señaló que había respondido cada una de sus preguntas, pero él pensaba que su mente estaba divagando en cada respuesta. Sin dejar el tema, Siwa insistió en la misma pregunta que tanto deseaba ver respondida con sinceridad. ¿De verdad? ¿No me extrañaste nada?, volvió a preguntar el idiota. Eun-seo perdió la paciencia y le preguntó si tenía algo más en su vocabulario aparte de esa frase. Tal como ocurrió en aquel fatídico cumpleaños, Eun-seo temía volver a decir algo de lo que luego se arrepentiría y acabar exponiéndose de la misma manera, por lo que decidió ponerse a la defensiva y afirmar que no tenía nada que decirle a su viejo amigo. Sin embargo, Siwa dejó claro que él todavía tenía algo que decirle a ella. Al oír esas palabras, Eun-seo se congeló en el acto y escuchó los lentos pasos de Siwa acercándose. Tras un breve intervalo sin reaccionar, se dio la vuelta nuevamente hacia el chico y lo interrogó sobre qué era lo que quería. Entonces, él respondió: «Te he echado de menos todo este tiempo». En ese momento, aunque ya era el final de la tarde, los últimos rayos de sol en la atmósfera se destacaban aún más entre los dos, y el brillo que iluminaba el rostro de Siwa recordaba directamente al extraño apodo por el que se le conocía. Siwa, el sol. En ese instante, todo parecía haber cambiado de repente, como si los años hubieran retrocedido y los dos amigos aún estuvieran en la adolescencia, cuando todo era más sencillo. Sin embargo, rasgando el velo de la nostalgia con su presencia repentina, otra chica apareció abrazando al chico por detrás. Visiblemente sorprendido, Siwa intentó asimilar lo que estaba sucediendo, preguntando cómo Yuna lo había encontrado. Pero Yuna no tenía tiempo para preguntas tontas y sin sentido. Quería procrear en medio del patio, por lo que agarró al chico y le plantó un beso apasionado. Mientras tanto, Eun-seo permanecía petrificada ante esa grotesca escena, ya que no había duda de lo que estaba ocurriendo allí. Siwa estaba saliendo con esa chica. Además, no era un beso normal. Era una escena de amor desenfrenada en público que podría haber avergonzado a cualquiera, y más aún a la pobre Eun-seo, que además de haber tenido sentimientos por el chico, estaba a solo 1 metro de distancia de la pareja. Pensando en eso, pidió disculpas y se retiró de la escena, porque la situación ya era demasiado incómoda. Sin embargo, ambos miraron a la chica en silencio, lo que la descolocó por completo y no supo qué decir. Ante esto, la parejita ignoró a Eun-seo y comenzó a coquetear en voz alta, expresando cuánto se habían echado de menos. Pero Yuna, claro, quería saber quién era esa chica con la que su novio estaba conversando. «Solo es una amiga», respondió Siwa. «¿Me lo prometes?», insistió la chica. «Sí», decretó el chico, poniendo el último clavo en el ataúd. Yuna confesó que estaba preocupada de que esta chica fuera algún amor antiguo con el que ninguno de los dos sabía cómo lidiar, considerando que eran mejores amigos desde que tenían uso de razón. Pero, por supuesto, no era nada de eso. Después de todo, como Yuna comentó en voz baja con su chico, esa chica allí era muy diferente de las otras con las que Siwa había salido antes. Parecía tener el órgano genital equivocado. Dejando eso de lado, Yuna ignoró por completo la existencia de Eun-seo y llamó a su chico para cenar con ella y con Yun, por lo que Eun-seo frunció el ceño y se fue rápidamente. Sin embargo, Siwa agarró a la chica de la mano y le pidió que esperara un segundo, ya que aún tenía cosas que decirle, como ya había dejado claro. Entonces, le dijo a su novia que ya tenía planes para esa noche, así que, hasta la vista, baby. Después de decir esas palabras exactas, Siwa arrastró a Eun-seo lejos, dejando a su novia mirando atónita. Ya más adelante, Eun-seo quería saber qué estaba haciendo este tipo. Pensando para sí misma, reflexionó que probablemente Siwa solo había dicho eso para salir de una situación que no quería enfrentar, ya que siempre hacía lo mismo desde la infancia. Un día en la escuela, mientras las chicas se volvían locas de amor por el chico, él solo quería saber a dónde iba Eun-seo, ofreciéndose a cargar la caja que ella llevaba en las manos solo para escapar de las otras. Sabiendo esto, Eun-seo nunca le tuvo mucha paciencia por la forma en que sacaba conversación en esos momentos, ya que sentía que ella solo era una excusa para que él evitara lo que no quería enfrentar. Sin poder quitarse esta percepción de la cabeza, la chica dijo sin rodeos que Siwa la estaba usando como excusa una vez más, y que él no había cambiado ni un poco. ¿Es sobre eso? Siwa ignoró por completo lo que la chica había dicho. Luego, la arrastró para que siguieran caminando. Dijo que tenía hambre y ni siquiera se molestó en pedirle que le comprara algo de comer. Simplemente dijo: «Cómprame algo de comer», sin siquiera añadir un por favorcito. Eun-seo estaba confundida por el comportamiento descarado del chico, por lo que no dudó en preguntarle qué demonios estaba pasando. Y él explicó que ella era la veterana y él era el novato guapo, por lo que ella debía comprarle la comida.
Entendiendo cada vez menos lo que este maldito pretendía, Eun-seo deseaba comprender en qué sentido ella podía ser una veterana, pero al mismo tiempo, no quería más complicaciones, por lo que le dijo al chico que se comprara su propia cena. Ante esto, Siwa no entendía por qué la chica estaba tan en contra de la idea. Después de todo, hacía años que no se veían, y ahora Eun-seo parecía tan reacia a gastar unos centavos para alimentar a un pobre amigo de la infancia. Además, él había regresado a Corea solo, ya que su perro había muerto de tanto aparearse con la perra de la vecina. Todos sus amigos habían fallecido por incontinencia urinaria, y ahora sus padres lo odiaban porque había gastado todos los ahorros de la familia comprando cabezas de ganado, pero olvidó que no tenía una granja, por lo que todos los animales escaparon. Como su coreano es pésimo, no pudo hacer nuevos amigos, por lo que ahora es solo un chico solitario en este mundo cruel. Eun-seo no esperaba escuchar algo así, por lo que comenzó a considerar que había sido demasiado dura con el pobre chico, pero luego recordó que estaba tratando con Siwa-kan, el sol, y solo esa idea fue suficiente para hacerle darse cuenta de que jamás podría ser lo suficientemente estúpida con un sinvergüenza como él. Finalmente, Siwa tomó la mano de la chica y le dijo que ella era todo lo que él tenía, por lo que no entendía por qué estaba actuando de esa manera. Ante esas palabras tan bien colocadas e interpretadas, Eun-seo se tambaleó hacia atrás y casi se golpea la cabeza contra el suelo, porque el brillo que emanaba de aquel hombre era cegador. Apretando aún más fuerte las manos de la chica, Siwa mencionó su nombre con un tono suave, lo que hizo que ella cerrara los ojos y esperara cualquier cosa en el mundo, ya que Siwa y predecible no son dos palabras que pueden estar en la misma frase. Con cierta dificultad, Eun-seo preguntó qué quería él. Entonces él la interrogó. ¿Qué quieres comer? Yo quiero una comidita casera bien rica para quitarme el hambre. Años atrás, de vuelta en la adolescencia, Eun-seo leía un manga romántico completamente absorta, por lo que Siwa se mostró curioso por saber si esa tontería era tan buena como ella hacía parecer. En medio de eso, tocó la muñeca de la chica, quien se avergonzó tanto que reaccionó con hostilidad ante la cercanía del chico, dándole una bofetada bien fuerte en la mano. Siwa comenzó a llorar como un perrito abandonado, aunque Eun-seo estaba segura de que no le había hecho nada grave como para que él se sintiera tan afectado. Entonces, lo acusó de estar actuando, pero él aseguró que había sido gravemente herido por la sed de sangre de su amiga, mostrando un pequeño corte en la punta de su dedo índice. Al ver que la situación era más grave de lo que pensaba, Eun-seo se disculpó, mientras el sufrido chico se preguntaba cómo podría llevar su mochila a la espalda sin uno de sus dedos. Avergonzada, Eun-seo intentó minimizar la situación, afirmando que no era para tanto y que el chico era dramático. Entonces, Siwa apeló directamente para que su amiga cargara su mochila, ya que el dolor era tan intenso que probablemente este sería el último acto de bondad que la chica podría hacer por él, porque ciertamente a Siwa solo le quedaban unas horas de vida. Con su carita de pena, el chico preguntó si Eun-seo podría hacerle ese pequeño favor. Ante las circunstancias, la pobre chica no sabía ni a dónde mirar, intentando entender en qué momento había matado a su propio amigo. De vuelta al día de hoy, Eun-seo hacía exactamente la misma cara de perplejidad mientras cargaba al diablo dentro de su propia casa, después de haber sido nuevamente seducida por su encanto. Aún así, insistió en que no deberían cenar en su casa, ya que su madre era una pésima cocinera, y que podría pagar una cena fuera, aunque costara un ojo de la cara. En cuanto a eso, Siwa entendía lo que su amiga quería decir, pero siendo honesto, solo había estado comiendo en restaurantes caros y aburridos desde que regresó a Corea, y todo lo que comía le sabía igual. En otras palabras, le encantaría comer una comida casera para sentirse vivo nuevamente, algo que no sabía lo que era desde que su piel se había vuelto tan pálida como un palmito. Sea como sea, con la mano en la cara y una expresión de tristeza fingida, el chico dejó la decisión en manos de la chica, ya que comer una vez más en un restaurante no lo haría más miserable, seguro. Ante esto, Eun-seo se desquició brevemente y abrió la puerta de su casa para que el diablo se sintiera como en casa. Al final, fue así como Siwa terminó dentro de la casa de la señorita Eun-seo Lee después de tanto tiempo. El chico pregunta dónde está la mamá de la anfitriona. Entonces Eun-seo explica que está en el hospital en ese momento, ocupada como siempre. Mientras pensaba en qué podría darle de comer a ese maldito, Eun-seo no tenía idea de que podría cocinar, ni siquiera si ese ramen de tomate en la despensa ya había caducado. Pensándolo mejor, la chica decide que no tiene por qué preocuparse tanto por la alimentación de ese aprovechado, así que se relaja y busca algo rápido para la cena. Al abrir la nevera, solo había pan de molde, huevos, algunas verduras y nada más. Pues sí, la chica estaba en medio de una estricta dieta y no tenía ni una pizza congelada para meter al horno. Así que eso era lo que había disponible. Buscando más por la cocina,
La dueña de casa notó que aún quedaba algo de arroz instantáneo. Y eso era todo. Arroz, arroz y más arroz. Según ella, un verdadero desastre. Siwa quiere saber si hay algún problema. Y Eun-seo finge que todo está perfecto. Aunque en su mente se pregunta si debería pedir comida o algo por el estilo, porque la situación está complicada. En ese momento, Siwa se acerca mucho más de lo que Eun-seo estaba acostumbrada, casi oliendo su cuello. Entonces, él pregunta, ¿puedo cambiar de idea? Bueno, aquí vamos de nuevo, pensaba Eun-seo. ¿Qué quieres ahora, hombre? Pregunta ella. Solo tengo arroz, ensalada y kimchi en esta casa. Está difícil la cosa. Dicho eso, el chico se acercaba cada vez más, haciendo que Eun-seo se preguntara si la comida, al final, iba a ser ella. Fue entonces que, intentando mantener el control emocional en este delicado momento, Eun-seo escuchó su nombre salir nuevamente de los labios de Siwa Kang. Luego, mientras los cuadros de esta escena en su cabeza avanzaban con poco movimiento, nos muestran que el chico se acercaba más y más. Con eso, Eun-seo gritó, ¿qué? Volviendo al día en que hirió el dedo del pesado, Eun-seo recordaba cuánto este chico siempre había sido un aprovechado. A veces la seguía como si fuera un patito. Al final, siempre conseguía lo que quería con su manera mendiga de ser. Además del encanto habitual que siempre usaba con su amiga. Ese día en particular, él la hizo cargar su mochila hasta el aula. Cuanto más se acercaba Kang a Lee, más nerviosa parecía estar la chica, sin saber cómo reaccionar en un momento que se volvía cada vez más íntimo, cada vez más cercano. Esto hace que Lee cierre los ojos por timidez. Luego de un largo intercambio de miradas, que no decían nada pero al mismo tiempo lo decían todo, Kang toma algo de una estantería detrás de Lee. Saca un miojo de tomate de la turma de Mónica y pregunta si podría comerse un buen plato antes de irse, cortando por completo la tensión que hacía latir su corazón aún más rápido. En ese momento, Lee se detiene, respira hondo, y el desgraciado todavía suelta la sonrisa más cínica posible preguntándole si todo está bien, dejándola sin elección. Esto obliga a Lee a agarrarlo por la camisa y darle una rodilla en el estómago tan fuerte que hasta el propio Yoncena habría aplaudido. Después de practicar un MMA con su amigo de la infancia, Lee enciende la televisión para ver el Jornal Nacional, donde Fátima Bernardes reporta el clima, destacando la alta posibilidad de que una ola fuerte golpee y uno termine viendo a un mono subido en un poste. Luego, Lee mira hacia la cocina y ve al galán, esperando a que se cocinen los 3 minutos de su miojo. La imagen la deja deslumbrada y le recuerda cómo veía a su amigo en la escuela. Intenta analizar cuánto ha cambiado, pero al mismo tiempo cómo sigue siendo el mismo. Después de mucho análisis, y de mirarlo como si estuviera viendo el sol, Lee finalmente nota lo que quizás cambió más en su amigo. Dejó de ser un hombre de 1,70 y creció bastante. Ahora es mucho más alto que ella. No puede creer que haya tanta diferencia de altura entre los dos, a pesar de considerarse más alta que los estándares. Sí, que fuera de lo común es ella. Kang, actuando como un niño probando comida sólida por primera vez, descubre que su miojo de tomate estaba picante porque fue directo a comer sin leer la etiqueta. Lee, siempre atenta, nota la situación y corre hacia Kang como un perrito corriendo hacia su dueño. Le separa una taza de Coca-Cola fría para que beba, pensando que, a pesar de medir 1,90, ser fan de Taylor Swift y odiar los cólicos, sigue siendo el mismo niño llorón de la infancia. Lee le pregunta, si no aguantas la comida picante, ¿por qué insistes en comerla? Esto primero deja a Kang con cara de lo que quiero no es tan difícil, pero rápidamente aprovecha la oportunidad para coquetear. Hace la expresión más seductora posible en ese momento para agradecerle a Lee, provocando un crash en el sistema de la pobre chica debido a su acento. Lee, no acostumbrada a ese tipo de acento, suelta que eso sí es verdadero inglés, pero recibe un contraataque de Kang, quien le pregunta si existe un falso inglés. Independientemente, esto deja a Lee completamente erizada. ¿Será por el acento o por la tensión? La duda queda en el aire. Kang luego agradece por la bebida y se la toma de un trago, como si estuviera en un bar con amigos, y uno puede imaginarse a todos gritando «fondo, fondo, fondo». Esto deja a Lee preguntándose qué demonios habrían puesto en ese miojo para que Kang esté bebiendo tan rápido. Fue entonces cuando, mientras Kang seguía bebiendo de su vaso, lanzó una mirada sincera hacia Lee, quien le devolvió la mirada. En ese momento, ella notó que la camisa del muerto de hambre aún estaba maltrecha de cuando decidió practicarle taekwondo. Sintió un poco de culpa y se puso nerviosa cuando Kang golpeó el vaso sobre la mesa, comentando que la mirada de Lee era tan intensa que sentía como si un agujero estuviera a punto de abrirse en su bello rostro. Lee intenta inventar alguna excusa, aunque lo único que pasaba por su mente era cuánto había intentado evitar mirarlo, precisamente para que algo así no sucediera.
pero rápidamente es interrumpida por el guapito, quien con toda su autoestima afirma que su mirada era porque ella lo extrañaba mucho, dejando a Lee completamente avergonzada, queriendo esconder su cabeza en un agujero como un avestruz. Su mente entonces se llena de preguntas para Kang. ¿Cuándo regresaste a Corea? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Y principalmente, ¿por qué no me mandaste un mensaje para avisar que habías vuelto? Pero se contiene, temerosa de expresar su decepción por accidente, y solo responde un tímido no es nada. Kang, con su actitud relajada, le suelta un deja de estar loca, chica, y la anima a liberar lo que tiene atrapado en su cabeza, diciéndole que todo está bien. Lee se detiene un momento, casi perdiendo la compostura, y luego empieza a hablar como una niña de 5 años que pregunta por qué sobre todo. Le pregunta si realmente volvió para quedarse o si tendrá que irse. Y si se va, ¿cuándo será? Kang, disfrutando de cada cambio de expresión de su amiga, simplemente responde con un no sé. Le lanza otra pregunta. ¿Cuándo llegaste aquí? Kang, con un tono descarado y sarcástico, le responde que lleva unos 3 meses por aquí. No hace falta decir cómo reaccionó Lee. Justo cuando Lee se prepara para hacer una pregunta, una cuya respuesta no sabe si realmente quiere escuchar, son interrumpidos por una llamada a cobro revertido. Era posiblemente su noviecita, porque la persona lo invitaba a cenar. Kang le pregunta si está sorda, porque ya había dicho que no iría a cenar hoy, pero que mañana es un nuevo día, aunque no puede garantizar nada. Durante la llamada, Lee empieza a preguntarse quién sería esa persona. Pensó que, si era su mujer, no habría razón para que Kang no tuviera a alguien a su lado. Se siente nerviosa por las respuestas vagas de Kang desde que volvió, y hasta encuentra rara su propia reacción, como si no se reconociera. Finalmente, el galán coqueto cuelga la llamada y, como si nada, pregunta dónde se habían quedado. Lee, espontáneamente y sin darse cuenta, suelta: ¿era tu novia la que llamó? Al instante, se sorprende por haber dejado escapar su preocupación furiosa. Después de preguntar, sin querer, si la chica era o no la novia de Kang, Lee empieza a cuestionarse qué tipo de problemas tiene en la cabeza. Se queda completamente pálida, avergonzada y sin reacción alguna. Mientras intentaba mantener la compostura, no podía evitar pensar que la chica, que parecía tan cercana a Kang y que estaba en la llamada, podría ser su novia. Pero entonces, el guapetón revela que, en realidad, no era su novia, sino su hermana menor. Muy extraño, diría yo. Ambos se miran. Kang con una cara de perro descarado sin vergüenza y Lee con una expresión de pan tratando de asimilarlo todo. Fue entonces cuando ella exclama: ¿pero qué clase de cosa rara es esta, chico? Porque, para Lee, no tenía sentido que fuera su hermana menor si la chica era más alta que él. Kang responde que es una historia un poco complicada o algo así. Y ahí viene un flashback de la época en que iban juntos en el mismo coche después de la escuela. Lee recuerda haberse preguntado por qué Kang terminó con una chica. Pensó que debió haber alguna pelea o algo parecido. Pero entonces supo que el motivo era simplemente porque él la encontraba muy irritante y no le gustaba de verdad. En ese momento, Lee se sintió aliviada, pero ahora se da cuenta. El tipo simplemente es un desgraciado. Lee le lanza una mirada de juicio máxima a Kang, pensando en lo desafortunada que era, lo que deja al galán un poco incómodo. Kang pregunta qué clase de mirada de amargada sin amor era esa. Lee entonces pregunta si su tía Weran sabe sobre todo esto. En realidad, quería decir si su tía sabía que él era un completo idiota, pero se limita a comentar que, si ella se enterara de lo que Kang está haciendo, lo estrangularía. En ese momento, Jornal Nacional comienza a informar sobre la celebración del 10º aniversario de la Hope Sharing Foundation, que apoya a los menos favorecidos en la sociedad. La fundación recibió una pequeña donación de 100 millones de won. La donadora fue la actriz Zhang Hiji, conocida por sus contribuciones y buenas acciones. La actriz mencionó que, durante toda su vida, recibió ayuda de otras personas y que, ahora que la favela ganó, quiere devolver todo el amor que recibió. Con esta donación, el total acumulado alcanza a 1 billón de won. Lee comenta lo increíble que es la actriz, afirmando lo famosa que es en Corea después de haber protagonizado la novela de las 9. Dice que, sin importar cuánto dinero ganes, donar no es algo tan fácil. Esto le hace recordar a su tía Weran, quien también hacía muchas donaciones. Le reflexiona que si su tía supiera lo imbécil que Kang se ha vuelto, seguramente le haría un collar con sus propios dedos. Cada vez que Lee ve a la actriz, inevitablemente piensa en su tía. Después de ese nostálgico momento, Lee nota que Kang tiene una cara como si hubiera visto un fantasma. Preocupada, le pregunta qué le pasa. Kang vuelve en sí y solo comenta, con desinterés, que todo eso es realmente increíble. Pero Lee, que no es tonta,
se da cuenta de que algo raro sucede con él. Parecía como si le debiera algo a alguien. Lee intenta decir algo, pero es interrumpida bruscamente cuando Kang mira su celular y menciona que le surgió un trabajo. Esto deja a Lee llena de preguntas. ¿Por qué de repente tiene esa expresión tan extraña? ¿Qué hizo mal? ¿Por qué él es así? Indignada con Kang porque no dice absolutamente nada, ella lo agarra del brazo y le exige saber por qué está tan irritable de la nada. Todo el tiempo se pregunta si acaso hizo alguna cagada. Para alivio de Lee, Kang le dice que no está enojado con ella, que ella no le hizo nada. Pero esto solo deja a Lee aún más confundida. Incapaz de aguantar más, Kang simplemente se da la vuelta y dice: «Chao. Nos vemos por ahí». Esto deja a Lee completamente descolocada, con una expresión de pan, viendo cómo el desgraciado se marcha. La escena corta a Kang, sentado al borde de una cloaca, visiblemente deprimido. Recibe una llamada de un tal Kang Siwa, pero no contesta y deja que la llamada pase al buzón de voz. Por la mañana, Lee parece un zombie, ya que no logró dormir en toda la noche. Toda la situación de la noche anterior con Kang seguía rondando por su cabeza. Todo por culpa de ese bastardo actuando de forma extraña, diciéndole: «No te preocupes por mí». De repente, Lee recibe un mensaje en su celular, y corre rápidamente a revisar, pensando que sería ese cretino. Pero al tomar el celular, se da cuenta de que en realidad era spam, prometiendo que el tigrillo está pagando bien y doblando su apuesta inicial. Lee casi se cae para atrás, decepcionada porque no era el mensaje que estaba esperando. Con la expresión más deprimida del mundo, sigue recordando la noche anterior, especialmente la parte en la que Kang le dijo que no estaba enojado con ella. Entonces se pregunta, ¿cuál sería la razón? Entonces, en la Universidad de Corea, una mujer entra al aula buscando a Kang. Ella menciona haber escuchado un rumor de que no asistiría hoy, algo que es rápidamente confirmado por toda la clase, como si estuvieran cantando en coro. La mujer parece preocupada por los motivos de su ausencia. ¿Estará enfermo? ¿Estará de resaca? Luego pregunta si alguien ha tenido contacto con él y pide que, si alguien sabe algo, le avisen que pase por la coordinación cuando regrese. Toda la clase queda desconcertada con aquella escena tan extraña. Algunos incluso especulan que la mujer podría estar coqueteando y echándole el ojo al cuerpo del galán. Uno de los alumnos no pierde la oportunidad de empezar a lanzar veneno al resto de la clase, afirmando que Kang está recibiendo un trato especial. Si saben a lo que me refiero, jejeje. Al escuchar esto, todos empiezan a prestarle aún más atención a la teoría. El chico continúa preguntando quién se preocupa tanto por la ausencia de un estudiante y si alguna vez han visto a otro asistente de enseñanza tan preocupado por si alguien está enfermo o no. Luego remata diciendo que algo huele raro y que seguramente está pasando algo más. Otro alumno, con un tono malicioso, comenta que esa mujer debe estar haciendo algo más detrás de las cámaras. El primero, el que inició toda la lluvia de veneno, completa: ¿qué demonios estará diciendo ese idiota loco? El resto de los estudiantes en la sala, visiblemente asqueados por la situación, empiezan a murmurar entre ellos, diciendo que no se sentarán con esos chicos durante el almuerzo. En la cancha de la universidad, Lee sigue dándole vueltas a la situación. Supera eso, amiga, pensando para sí misma que todavía no ha tenido contacto con ese bastardo. Se siente como una tonta por estar esperando que él la llame, pero intenta convencerse de que no le importa en absoluto, aunque ni ella misma cree en lo que está diciendo. Lee es sorprendida por una chica molesta que aparece de la nada preguntándole si quería hacerse una tarjeta de riachuelo. Lee casi salta del susto, como si hubiera visto un fantasma frente a ella. La chica, notando el impacto, se disculpa y empieza a enumerar las ventajas de hacerse una tarjeta de riachuelo, hasta que el profesor las interrumpe, pidiéndoles que dejen de charlar. Lee fue salvada por el Bond después de casi sufrir un infarto. Mientras hacen las actividades en la cancha, la chica molesta sigue hablando con Lee como si fuera un parásito. Le pregunta si había ido al terapeuta ocupacional y cómo le fue. Lee responde que, obviamente, se pasó 3 horas esperando sin que sirviera para nada. Lee empieza a conversar con el parásito, diciendo que para ella fue un alivio no haberse hecho ningún examen. Luego le pregunta por qué ella no fue a la terapia, a lo que la chica responde que el terapeuta no está aceptando pacientes. Lee, rápida como siempre, la corrige, diciéndole que sí está aceptando, lo que provoca que Aeran pierda la compostura a mitad de la carrera. Esto hace que el profesor le pregunte por qué no está corriendo bien. Lee muestra un poco de interés por la propuesta de la tarjeta de riachuelo y bromea preguntando si Aeran está metida en otra pirámide. Aquí es cuando obtenemos una breve descripción de Aeran. Ella es una compañera de clase que se hizo amiga de Lee en la universidad, así que no era simplemente una extraña vendiendo tarjetas.
Aeran menciona que entró a un club de entrenamiento aleatorio y le da a Lee una breve descripción del club. Es un grupo de locos que se reúne 2 o 3 veces por semana para hacer ejercicio. Dependiendo del número de personas, hacen actividades grupales. Lo explica con tanta emoción y entusiasmo que parece una animación infantil, diciendo lo divertido que sería. Lee queda exhausta solo de escuchar a Aeran hablar. La chica sigue insistiendo, tratando de convencerla de que se una y diciendo lo divertido que sería si lo hicieran juntas. Sin embargo, Lee no tiene el más mínimo interés en unirse a un club de ejercicios. Aeran continúa con sus argumentos, mencionando que el club ni siquiera tiene asistencia obligatoria. Lee, con un poco de miedo a la respuesta, pregunta quiénes son los miembros del club. Se sorprende cuando Aeran responde que la única loca en el grupo es literalmente ella misma. Con una emoción desbordante, Aeran intenta nuevamente convencer a Lee para que se una. Lee, con la respuesta más seca del desierto del Sáhara, simplemente le dice que no va a entrar. Pero Aeran, como una niña mimada que nunca ha escuchado un no en su vida, sigue insistiendo, repitiendo una y otra vez que sería muy divertido. Lee continúa rechazándola mientras se pregunta cómo Aeran puede correr tan rápido y aún así encontrar energía para seguir insistiendo en que se una al club. Esa chica sí que es insistente. Al final de la carrera, Lee está muerta por haber corrido a un ritmo mucho más rápido del que está acostumbrada, mientras que Hran, que parecía ni haber corrido, sigue igual que una niña molesta, preguntándole si se unirá al club. Fue entonces cuando Lee se da cuenta de que Hran ganó la carrera, y que ella nunca había salido victoriosa en ningún evento de atletismo. Resignada, acepta la derrota y también la invitación para unirse al club, con la expresión más clara de "me voy a arrepentir de esto". Hran no pierde el tiempo y toma la iniciativa de crear un grupo en WhatsApp. Lee, confundida, le pregunta por qué crear un grupo si solo ellas dos están en el club. Pero la niña mimada es optimista y dice que pronto más personas se unirán. Aquí obtenemos más detalles sobre Hran. Su nombre completo es Jo Hran, está en el 3er año del curso de educación física y fue campeona nacional del 3er evento en el Festival Nacional de Atletismo. De inmediato, Hran encuentra a una conocida y no pierde tiempo para intentar convencer a la pobre chica de unirse al club. Hran le pregunta a Suyeon si habrá básquet mañana, porque ella también va a ir, y recibe una respuesta afirmativa. Inmediatamente, lanza la propuesta del club, preguntándole a Suyeon si estaría interesada. Suyeon parece intrigada y le pide más detalles. En medio de esa conversación, Lee recibe un mensaje de WhatsApp con el texto: "Hablamos luego". Lee, resignada, piensa que era algo esperado y se siente una tonta por haber tenido un poco de esperanza, aunque fuera por un momento. De repente, Hran se sobresalta por algo, pegándole un buen susto a Lee. Resulta que olvidó registrar el club, y dice que si no fuera porque Suyeon mencionó el tema, habría sido un desastre. Hran, actuando como si tuviera cohetes en los pies, anuncia que tiene que correr a la coordinación lo más rápido posible antes de que cierren, dejando atrás a Lee y Suyeon, quienes se despiden. Al salir de la universidad, Lee se queda pensando en qué comer para la cena. Considera invitar a Hran a comer juntas hoy y hasta contempla la posibilidad de comprar un plato de arroz en el camino para saciar su hambre. Sin embargo, algo llama su atención, y Lee mira hacia un lado. Allí ve a alguien jugando básquet. Una belleza de persona, rodeada por varias pirañas que lo admiran. Era nada más y nada menos que Kang en persona. Lee se queda en shock, sin poder creer lo que está viendo. Al ver a Kang frente a ella jugando básquet, Lee piensa que debió haber usado algún producto vencido y que está alucinando. Tal vez sea porque no durmió absolutamente nada durante la noche y ahora delira de sueño, ya que no puede creer con sus propios ojos que Kang Siwa esté jugando básquet justo en ese lugar. Incluso compara la escena con una novela dramática, que, irónicamente, es literalmente el género del manhwa. Pero en fin. Todavía incrédula, Lee nota toda la aura de Kang. No importa a dónde vaya, él siempre será el centro de atención, el chico popular. Entonces, el galán, todo sudado por el deporte, la mira y la llama, acercándose a ella. Lee se pone roja como un camarón en pleno golpe de calor y, muy avergonzada, le pregunta cuándo fue que ella llegó ahí. Lee, sin pensar, lo regaña a gritos por salir a mitad del partido, solo para darse cuenta de que acababa de decirlo sin pensar y sintiéndose aún más avergonzada. Kang, con cara de no entender nada, simplemente le dice que espere porque va a aplastar a esos novatos en el básquet y después la invita a cenar. Después de toda esta escena digna de un drama, Lee queda completamente avergonzada, preguntándose por qué siempre actúa como una idiota cuando está frente a ese desgraciado. Porque siempre termina siendo tan vergonzoso para ella. Al terminar el partido,
Kang vuelve hacia Lee y le pregunta si ese arrebato suyo fue a causa de su espíritu atlético. A lo que Lee responde rápidamente lanzándole en la cara que salir a mitad de un partido va en contra de las reglas más básicas del deporte. Añade que no estaba enojada en ese momento, pero Kang dice que pensó que ella lo aniquilaría si cometía otro error. Lee, sin paciencia, le dice al idiota que se calle y agarre su mochila de una vez. Ella, sin mirar, agarra la primera mochila que ve en el suelo y se la entrega. Por suerte, era realmente la de él. Entonces, Lee le pregunta por qué Kang estaba rondando esa parte de la universidad, porque era el departamento de educación física. Kang responde, obviamente con su tono descarado, que solo estaba esperando a la princesa pasar, ya que no tenía el número de WhatsApp de Lee y decidió quedarse ahí para encontrarse con ella. Claramente, esto hace que Lee repiense todo el sufrimiento que pasó durante el día, esperando aunque fuera una figurita de Kang. Antes de comenzar cualquier conversación, Kang advierte que tiene un hambre feroz y vuelve a invitar a Lee a comer algo, a lo que ella termina aceptando. Entonces, el mocoso empieza a molestar, preguntándole si está enojada otra vez y qué le pasa, cuál es su problema. Son interrumpidos por una chica que intenta coquetear con Kang, diciéndole que lo vio jugar al básquet antes y que le pareció bastante guapo. Lee, tratando de evitar pasar por la misma situación que ya vivió con otra chica, se aleja para mantenerse fuera de eso, ya que no soporta pasar por lo mismo otra vez. Piensa que él realmente es impresionante y que probablemente ya esté cansado después del partido. Entonces, de la nada, Kang toma el brazo de Lee y lo coloca sobre sus hombros, como si fueran una pareja, y le susurra de manera muy descarada al oído, preguntándole qué quiere comer. Le dice que puede elegir lo que quiera, que él aceptará sin problema. Lee empieza a llorar, aunque no literalmente, y se queda mirando a Kang, completamente sonrojada. Kang la mira de vuelta con una expresión de no ser nada inocente, claramente consciente de lo que está haciendo. Lee queda sin palabras, pero rápidamente se da cuenta de que Kang la está usando para que las chicas insistentes no le sigan coqueteando. Al verlos así, parecían una pareja, por lo que las chicas asumirían que Lee era su novia y se disculparían para no parecer quitamaridos. Lee siente pena por las pobres chicas. Finalmente, deciden comer un churrasquito de gato, comida callejera barata, y ahí comienza la conversación. Lee le pregunta a Kang cómo fue vivir en el extranjero, si tuvo muchas dificultades para acostumbrarse a hablar un idioma diferente al suyo. Kang responde que no tuvo grandes problemas porque todos allá eran muy buena gente con él. Le ofrece un plato a Lee para que coma, un gesto que la hace recordar cómo solía comportarse en el pasado, cuando eran niños. Sin embargo, se da cuenta de que el Kang Siwa de hoy es diferente, muy diferente del pasado. Es difícil de explicar, pero todo se siente muy extraño. Es la primera vez que ve a Kang tan irritado, porque normalmente él era muy distinto. El Kang que ella conocía era alegre y siempre sonreía, pero ahora entiende que las personas pueden cambiar con el paso de los años. Lee sigue pensando en que pudo haber hecho mal la noche anterior. Sí, en serio, todavía no lo supera, y se pregunta nuevamente qué fue lo que dejó a Kang tan molesto. Empieza a recrear la escena en su cabeza y recuerda la noticia sobre la generosa donación de la actriz de Globo, haciendo una comparación entre las personas que le vinieron a la mente, incluida su tía. Rápidamente, Lee aprovecha para preguntar cómo está su tía, comentando que su madre estaría muy feliz de saber que ella había regresado. Incluso plantea la posibilidad de que ya lo sepa, considerando que las dos eran vecinas chismosas que se pasaban el día hablando mal de todos en la calle y no podían dejar de hablarse. Kang, visiblemente irritado, golpea la lata de Fanta naranja sobre la mesa y le pregunta por qué menciona a su madre. Lee, sorprendida, responde que como él decidió ir a comprar cigarrillos al extranjero sin decirle a nadie, su madre terminó enterándose. Pero a mitad de la frase, se arrepiente de haber mencionado que Kang se había ido al extranjero sin avisar. Una vez más, se regaña internamente por hablar sin pensar y se llama a sí misma idiota. Finalmente, decide que la mejor opción es ser directa y preguntarle todo con confianza. Al fin y al cabo, ha pasado mucho tiempo y ella ya ni siquiera se importa tanto. Entonces suelta la pregunta. ¿Qué tipo de cosas divertidas estabas haciendo allá como para ni pensar en mandarle un simple mensaje a tu mejor amiga, cretino? La pregunta deja a Kang completamente sin reacción. Mientras tanto, en Twitter, está ocurriendo una discusión sobre Kang. Varias personas se preguntan si ese guapo que estudia administración tiene novia. Muchas respuestas insisten en que sería imposible que no tuviera una, con mujeres diciendo que están desesperadas y listas para lanzarse sobre él. Otros comentarios mencionan que los chicos de la universidad están llenos de celos, cuestionando si Kang es rico, un influencer de TikTok o algo parecido. También surge una pregunta sobre por qué en la universidad lo llaman arcoiris.
Las teorías no tardan en llegar. Algunos dicen que es porque es difícil de ver, pero cuando lo ves, es algo maravilloso, mientras que otros no dejan de lanzar elogios para nuestro no tan querido Kang. Sin embargo, surge una pregunta polémica. Alguien pregunta si el arco iris no se parece demasiado a la actriz de Globo, Ang Hee-ji. Después de que Lee lanzara la pregunta directa sobre por qué no envió ni un mensaje mientras estaba fuera, Kang sigue paralizado, sin saber cómo reaccionar ante la pregunta. Esto obliga a Lee a preguntarle si está pasando algo malo, porque está actuando así. También le pregunta si ocurrió algo con su tía Weran, pero Kang lo niega todo, afirmando que no pasa nada, mientras aprieta cada vez más el vaso de Fanta. Lee no se traga esa mentirita tan fácilmente y le dice que, si realmente no ha pasado nada, entonces ¿por qué tiene esa cara de funeral delante de ella? Le insiste en que, si algo está mal, solo tiene que contarlo. De repente, Kang derrama un vaso de agua al suelo, lo que deja a Lee preocupada, preguntándole si está bien o si incluso se lastimó con un vaso de plástico lleno de agua cayendo al suelo. Pero Kang, con una expresión completamente deprimida, dice que todo está bien y le pide a la mesera que le traiga otra agua. La mesera, preocupada por las 5 estrellas del restaurante, pregunta si el sabor de la comida estaba horrible, pero Kang solo quería otro vaso de agua. Sin embargo, Kang vuelve a poner esa expresión en su rostro que hace que Lee se preocupe aún más. Era obvio que algo no estaba bien, pero Lee ya empieza a aceptar el hecho de que él no va a contarle nada. Al mismo tiempo, piensa que si ese fuera el caso, entonces él es un tonto completo, porque no debería estar actuando así, mostrando una expresión de necesitar atención, cuando cada vez que ella le pregunta algo, él termina evadiendo y sin responder nada. Incluso siente que su humor está contagiando el ambiente del lugar. Lee, frustrada, se pregunta para quién necesita tanta atención si ni siquiera quiere contarle nada a su mejor amiga de la infancia. Y lo peor es que ni siquiera intenta ocultarlo, demostrándolo tan descaradamente. Entonces, Lee comienza a sentirse culpable por estar tan preocupada por su amigo, pero se da cuenta de que, al parecer, solo una persona está actuando como amiga en esta relación, y claramente no es el idiota de Kang. Piensa que tal vez él podría tener algún resentimiento hacia ella o algo parecido, pero todas esas dudas se quedan sin respuesta. A pesar de todo esto, Lee sigue cuestionándose. Después de todo, ¿por qué Kang simplemente apareció de la nada en su vida otra vez? Después de dejar a Lee en casa, Kang se despide, lo que deja a Lee preguntándose qué debería hacer, porque todavía no tenía su WhatsApp para mandarle una figurita de buenos días. Lo llama de vuelta y Kang simplemente se gira y extiende la mano, como si fuera un mendigo pidiendo dinero para el licor. Lee, completamente nerviosa, piensa que él quiere tomarle la mano, pero en realidad, solo quería su celular. Lee se vuelve loca de nervios y suelta una excusa absurda diciendo que había comido churrasco y que estaba muy caliente porque, al fin y al cabo, las personas necesitan comer cosas calientes para mantener el cuerpo tibio. ¿Podía haber una excusa peor? Pero como no está satisfecha con la primera, intenta otra excusa, diciendo que quizás se debe a que es primavera y por eso el clima está más cálido. Mientras Kang agrega su número en el celular de Lee, ella no deja de hablar de por qué hace calor, diciendo que ni siquiera lleva puesto un abrigo y que Kang también debe de tener calor. Solo faltaba que sugiriera que se quitaran la ropa ahí mismo. Después de guardar su número en el celular de Lee, Kang hace una llamada a cobro revertido a su propio teléfono porque piensa que Lee no tendrá crédito. Lo hace para agregar el número de ella en su celular también, diciéndole que puede llamarlo a cualquier hora del día. Dentro de su casa, Lee aún no puede creer que ese galán realmente le haya dado su número. Al revisarlo, se da cuenta de que sigue siendo el mismo de siempre, que no lo había cambiado ni después de tanto tiempo estando lejos. Lee piensa que lo habría olvidado, pero en cuanto vio el número, recordó la época en que Kang le hacía muchas bromas telefónicas. En ese instante, se le cruza un pensamiento. Si ese maldito no cambió su número, ¿por qué no atendió ni una sola llamada? ¿El cretino realmente solo hace las cosas que le agradan? ¿O acaso había algo que lo estaba incomodando? Pero luego refuerza la idea de que solo a ella parecía importarle esa amistad. Mientras tanto, recibe un mensaje de buenas noches de Kang y se queda sentada, pensando en todo. En la casa de Kang, él está admirando un retrato familiar, mirando principalmente a su madre. De repente, aparece una mujer y empieza a hablarle. Ella menciona que la forma en que Kang salió de casa dejó a su padre y a ella muy preocupados, porque ni siquiera respondía a los mensajes. La mujer lo toma del brazo, asegurándole que entiende que él está pasando por un momento difícil. Pero en medio del diálogo, Kang le da un tirón al brazo, quitándoselo de encima porque no quería que esa mano asquerosa lo tocara. Le pide que deje de fingir que le importa, porque,
Con toda la delicadeza del mundo, le dice en su cara que está pensando en alquilarle una habitación en el cementerio de la ciudad. La mujer suelta una risita malvada y le dice que Kang necesita aceptar la situación en la que están viviendo, porque aunque siga actuando como un niño mimado, eso no va a cambiar nada en su vida. Esto deja a Kang con la moral completamente por los suelos. De una manera muy seductora, la mujer le pregunta si realmente no hay ni una sola cosa en ella que le agrade. Luego, con veneno en cada palabra, le dice: ¿cómo es posible que hayas terminado pareciéndote tanto a tu madre? Kang comienza a reflexionar sobre su pasado, recordando sus últimos recuerdos tristes con su madre, cuando le suplicaba que no se fuera. Mientras Kang permanece en esa depresión, su madrastra comienza a bombardearlo con comentarios que lo hacen sentir aún peor, echándole en cara que todo era culpa suya, que él era el motivo por el cual su madre estaba muerta, y le pregunta qué podría cambiar si seguía actuando solo. Kang termina encerrado en su cuarto, llorando desconsoladamente. Pasando a un ambiente más alegre, en el bar de CUC, la pequeña garrapata propone un brindis para todos los presentes, llamando bastante la atención con su actitud entrometida, mientras Lee observa todo eso con cara de alguien que ya no soporta más. Mientras Lee disfrutaba tranquilamente de su jarra de cerveza bien fría, las chicas a su alrededor empiezan a murmurar sobre la persona que acababa de transferirse, Kang. Se emocionan imaginando tener un rostro tan guapo en sus clases, comentando lo popular que era con las personas y que estaba cursando algo diferente en la universidad. Una chica pregunta a otra si ya tuvo la suerte de hablar con el guapo en cuestión, pero que en realidad solo escuchó un rumor de que estaba estudiando administración. Y como no podía faltar, obviamente las chicas empiezan a preguntarse si Kang tendría novia, porque con esa carita angelical no parecía posible que no tuviera a alguien. Escuchando de reojo los comentarios de las chicas sobre Kang, Lee sigue tomando su cerveza como si fuera agua, preguntándose por qué el alcohol le estaba sentando tan bien y si debía pedir otra ronda al CUC. Pero antes de hacerlo, aparece una chica con otra jarra para Lee de la nada, quien, sin perder tiempo, le pregunta si conoce al guapo alto que estaba jugando baloncesto el otro día. Y sí, obviamente, era su novio. Entonces Lee comienza a hacer una comparación, recordando que este tipo de conversaciones eran exactamente lo que ocurría en la época de la escuela, cuando desde pequeñas todas querían saber sobre su mejor amigo. Intenta fingir que no lo conoce, pero el intento fracasa por completo, porque antes de que pudiera decir algo, todas las chicas en un radio de 5 metros ya se habían reunido para saber más sobre la historia. El simple hecho de que Kang jugara un partido casual con los chicos ya era suficiente para que las chicas alrededor se reunieran a observar como si fuera la final del mundial. La pobre Lee comienza a sentirse agobiada por tantas chicas interesadas en Kang. Una quería saber si eran amigos y si Lee podía presentarle. Otra pedía fotos de su OnlyFans, otra preguntaba si estaban saliendo, y otra más comparaba si era más guapo que algún fulano, y así sucesivamente, hasta que una lanza una pregunta que hace que Lee casi escupa la cerveza que estaba bebiendo. La chica preguntó si tal vez Lee tenía un crush en Kang. Lee comienza a temblar como un chihuahua, negándolo todo, diciendo que solo eran amigos, que no había nada especial entre ellos porque se conocían desde niños. Casi como si intentara convencerse a sí misma, repite que solo son amigos. Pero la chica que había lanzado esa pregunta aprovecha el momento para pedirle el número de Kang, diciendo que quería mandarle una foto en modo de visualización única, y le muestra el teléfono para que Lee lo escriba. Sin embargo, Lee solo mira el celular y dice que a él no le gustaría mucho recibir mensajes de cualquier persona. Después de sentirse asfixiada en el bar, Lee sale a tomar aire y comienza a revisar los mensajes con Kang en su celular, que en realidad no pasaron de aquel «buenas noches» del día en que intercambiaron números. Entonces bloquea la pantalla con la expresión más molesta posible y dice que ya sabía que él no enviaría ningún mensaje, y que fue una tonta por hacerse ilusiones, conociendo tan bien cómo es él. Luego escucha voces provenientes de un callejón, siendo la buena entrometida que es, va a mirar qué está pasando. Ve a dos tipos sujetando a un chico contra la pared, y uno de ellos dice que si el chico choca con alguien, debería disculparse, y que esto no habría sucedido si estuviera prestando atención a dónde camina. Mientras los dos amenazan al pobre chico, Lee comienza a preguntarse quiénes son esos tipos, si son estudiantes veteranos, y especialmente quién es el chico siendo amenazado, si será un novato o algo así. Después de un rato, se da cuenta de que parece el inicio de una pelea callejera y rápidamente sale corriendo para avisar a alguien. Pero al mirar alrededor, ve a tanta gente caminando tranquilamente por la calle como si nada estuviera pasando en ese callejón. Entonces, en un momento de locura, Lee decide volver y detener la pelea ella misma. Pero al darse vuelta, ve que los matones se han convertido en las víctimas del chico misterioso, quien se detiene frente a Lee y le da una mirada intensa. Ella solo logra preguntar si está bien, pero él la ignora bruscamente y se va de la manera más grosera posible,
dejando a Lee completamente confundida. Después de eso, llega la garrapata, desesperada por Lee, preguntándole si está bien o si ese sujeto le había hecho algo. Lee dice que en realidad solo se toparon y que no fue nada grave. Pero la garrapata ya está llorando de preocupación por su amiga, queriendo asegurarse de que no esté herida ni nada por el estilo. Dice que había salido a buscar a Lee y se sorprendió al encontrarse con esa escena, mientras el chico misterioso se alejaba tranquilamente como si nada hubiera pasado. Lee llega a su casa completamente agotada porque literalmente había pasado de todo. Lo primero que se pregunta es cómo la garrapata puede estar siempre tan llena de energía, y dice que solo quiere un baño caliente para irse a dormir. Pero al mirar hacia la puerta de su apartamento, ve al querido Kang sentado allí esperándola, quien simplemente dice que Lee está bastante retrasada. Con Kang en su casa, Lee comienza a intentar llamar desesperadamente a su madre, pero todas las llamadas van directo al buzón de voz. Mientras ella se desespera deseando que su madre al menos lea su mensaje, Kang empieza a husmear por toda la casa. En una de esas, intenta abrir una puerta al azar, que resulta ser el cuarto de Lee. Ella rápidamente corre para impedir que entre y vea todos los pósters de bandas de K-pop pegados en las paredes. Kang se disculpa de inmediato y pregunta dónde está su cuarto. Obviamente, Lee no entiende nada de por qué está buscando un cuarto, pensando en echarle en cara que su cuarto está, obviamente, en su propia casa. Pero Kang le pregunta si su madre no le contó nada y suelta una bomba, diciendo que a partir de ahora vivirá en esa casa con ella. Esto deja a Lee aún más confundida, preguntándose qué clase de alucinógenos podrían estar afectando a Kang. El descarado vuelve a abrir puertas por toda la casa buscando su cuarto. Esta vez, abre el cuarto que Lee usaba para hacer ejercicio, pero Kang, siendo tan atrevido, entra de todas formas. Allí, ambos se encuentran con un cuarto completamente vacío, y Lee se pregunta dónde habrá ido todo. Kang ya se siente como en casa y empieza a quitarse la ropa ahí mismo. Lee, aún confundida, le pregunta si todo esto es una broma o si realmente va a vivir allí, mientras intenta entender por qué su madre haría algo así. Recuerda que no es la primera vez que pasa algo parecido. En su infancia, su madre, de la nada, decidió que Lee debía ir a la escuela con Kang todos los días en su coche. Incluso durante el trayecto a la escuela, la madre de Lee envió un mensaje a Kang diciéndole que quería que estuvieran juntos. Lee piensa que su amigo debe ser el hijo favorito de su madre, ya que le envió un mensaje a él y no a su propia hija. También recuerda todas las veces que su madre intentó unirla a Kang, como aquella vez que quiso que ambos tomaran clases de piano juntos. Concluye que, dependiendo de su madre, la posibilidad de que haya planeado todo esto sería del 1.000.000%. Kang, entonces, empieza a abrirse y le cuenta que se escapó de su casa. Lee se muestra muy curiosa, pero el descarado comienza a desabotonarse la camisa y dice que quiere darse una ducha, preguntándole si piensa quedarse allí con él o unirse al baño. Lee se pone roja como un camarón, grita que no se quedará, cierra la puerta de golpe y huye completamente avergonzada, mientras Kang sonríe con picardía. Después de beber un poco de agua para hidratarse, tras haber sudado nerviosa al ver a Kang quitándose la ropa, comenta que una vez más se distrajo con la extraordinaria belleza de ese maldito. Piensa que, cuando salga del cuarto, debería preguntarle nuevamente qué estaba pensando su madre al dejar que ese descarado viviera bajo el mismo techo que ella. Entonces, Kang sale de su ducha usando un albornoz negro y todavía secándose de una manera seductora. Sabía exactamente lo que estaba haciendo con esa actitud, y Lee cae en su trampa de seducción, quedando completamente pálida. Se deshidrata de nuevo al escupir toda el agua que acababa de beber, y se pregunta en qué momento trajo su equipaje, ya que llegó a su puerta con solo la ropa que llevaba puesta y, mágicamente, ahora tiene albornoz y pantuflas. Lee le dice que se ponga ropa decente para que deje de distraerla porque tiene algo importante que decirle. Pero Kang la detiene en el camino, con su albornoz medio abierto, mostrando sus músculos del pecho, y le pregunta cuál es el asunto. Lee no puede evitar quedarse mirándolo, todavía húmedo, con gotas deslizándose por su rostro y torso. Lee no puede dejar de pensar en lo que dijo Kang sobre haberse escapado de casa, sin saber si estaba diciendo la verdad o si solo era una broma tonta. Quería entender qué le estaba pasando que no podía contarle. Pero dejando eso de lado por un momento, decide que es hora de establecer algunas reglas de convivencia. La primera regla: usar ropa, y no está permitido caminar por la casa con un albornoz de baño. Su corazón no lo aguantaría por mucho tiempo. La segunda regla: no abrir otras habitaciones sin permiso. Y la tercera: deben fingir que no se conocen mientras estén en la universidad. Por ahora, esas serían las reglas, y si se le ocurría alguna más, la agregaría después. Sin embargo, Kang toma el bolígrafo de la mano de Lee y dice que tiene una regla más para añadir. Escribe que, al menos una vez al día, deben hacer algo juntos, casi como si hubiera adoptado un perro al que tiene que sacar a pasear todos los días. Lee no entiende esa regla, pero Kang dice que no es nada complicado,
¿Solo comer algo juntos o ver Netflix? ¿O será que Netflix terminará viéndolos a ellos? Y el rey del país de los pobrecitos refuerza su punto, diciendo que se siente muy solo comiendo solo porque no tiene muchos amigos, ya que habla un coreano bastante malo. Aunque parece que para hablar el idioma de la autocompasión es todo un experto. Lee le pregunta a Kang hasta cuándo seguirá con esa excusa barata, diciendo que no entiende que pudo haber hecho mal. Después de un rato, mientras intenta procesar la desfachatez de su amigo, le dice que odia la regla porque ya tiene otras personas con quienes come también. Luego se siente un poco culpable, pensando que quizá fue demasiado dura con Kang. Pero él responde que si Lee no sigue esa regla, entonces él tampoco seguirá las demás. Acto seguido, Kang empieza a hacer un striptease en medio de la sala, quitándose la camisa de la manera más sensual posible, dejando a Lee en un cúmulo de emociones del que es mejor no hablar demasiado para no desmonetizar el vídeo. Lee no ve otra opción más que cubrir su rostro con la hoja de las reglas, ya que no podía soportar ver al hombre seductor frente a ella semidesnudo. Lo llama loco, preguntándole por qué se quitó la ropa de la nada, sintiéndose obligada a delatarlo con su madre y contarle todo lo que estaba pasando. Pero Kang, con su actitud descarada, simplemente se levanta, baja el cuaderno que Lee usaba para esconderse, y acercándose cada vez más, dice con la voz más provocadora posible: «Si tú me delatas, ¿acaso no crees que la tía estaría de mi lado?». Lee tiembla de pies a cabeza y se resigna, admitiendo que, sin importar cuánto la ame su madre, sabe que ella siempre estaría del lado del guapo. Acepta su derrota y, histérica, le ruega a Kang que por favor se ponga la camisa de nuevo, afirmando que esas cosas raras ya habían cruzado todos los límites. Pero el descarado solo pregunta qué cosas raras serían esas. Aún completamente avergonzada por la escena, Lee solo quiere aclarar algunas cosas sobre las reglas, porque teme que Kang le pida algo problemático o difícil. Sin embargo, con la sonrisa más inocente del mundo, Kang simplemente pregunta qué motivo tendría para proponerle algo complicado. Pero la cara de Lee deja claro que no le cree nada. Con la conversación llegando a su fin, Lee recibe una llamada. Al tomar el teléfono, piensa que sería la pequeña garrapata lista para molestarla otra vez, pero en realidad era su madre. Finalmente la vieja llamó a su hija después de 34 llamadas y 90 mensajes. Si su vida dependiera de ello, estaría perdida. Al ver que es su madre, Lee sale corriendo diciendo que debe contestar la llamada, dejando a Kang solo y abandonado en la sala. Durante la llamada, Lee empieza a despotricar, diciendo que el loco de Kang se escapó del psiquiátrico y ahora está diciendo que va a vivir con ella. Y lo peor, afirma que fue con el permiso de su madre. Pero su madre solo confirma que todo es cierto, explicando que Kang está pasando por algunos problemillas. Lee no puede creer lo que acaba de escuchar, porque su madre está hablando de esto de repente. ¿Qué problemillas serían esos? ¿Y no son ya lo suficientemente mayores como para vivir juntos en la misma casa? Piensa para sí misma que su madre, una vez más, está del lado de Kang. Le pregunta si su madre no considera a su propia hija al tomar decisiones como esta. Y también pregunta por Weran, la madre de Kang. Entonces, recibe la bomba. Su tía se fue a tomar té con la reina Isabel, dejándola completamente en shock. Volviendo a la sala y viendo a Kang sentado viendo Netflix, Lee empieza a reflexionar sobre la revelación que acaba de recibir y se convence de que debe estar del lado de Kang. Aunque haya pasado tanto tiempo, no podría abandonar a su amigo de esa manera. Lee sabía del cariño especial que su madre sentía por Kang y su familia, pero se pregunta por qué se preocupa tanto por ellos. A veces incluso se siente un poco herida, pero ahora, por encima de todo, siente que debe apoyarlo. Pidiendo disculpas por haber tardado tanto en la llamada, le pregunta a Kang qué está haciendo. Él responde que está viendo Volver al Futuro por milésima vez. Lee, quien parece no tener mucha cultura cinematográfica, pregunta qué película es esa y si es divertida, sentándose a su lado. El silencio se apodera de la sala mientras ven la película, pero Lee no puede concentrarse. Tras recibir la noticia del fallecimiento de su tía, sigue pensando en lo que Kang dijo antes, aquel momento en que se estaba desvistiendo frente a ella y mencionó que la madre de Lee estaría de su lado. Esto la hace sentir tonta por haber creído que solo estaba siendo un idiota, y se pregunta si debería hablar normalmente con él. Sin embargo, sus pensamientos se ven interrumpidos por Kang, quien, en una pregunta digna de una conversación filosófica de madrugada, le pregunta a qué época viajaría si tuviera la oportunidad. La película hablaba bastante sobre eso, pero su pregunta no era sobre épocas muy lejanas, como la medieval, sino si ella volvería unos años atrás. Lee responde que no volvería a ningún momento, aunque es solo una excusa porque no quería admitir nada antes de que Kang dijera algo. Entonces, le devuelve la pregunta:
y tras un incómodo silencio que parecía sacado de un cómic, Kang simplemente dice que tampoco volvería porque no haría ninguna diferencia. Lee empieza a pensar que, a pesar de todo, el presente es como es, y que la vida siempre resulta insatisfactoria de alguna manera. Se preocupa profundamente por lo normal que Kang está actuando, y decide que lo mejor sería ignorar esa parte como si no supiera del fallecimiento. Entonces cambia de tema, preguntándole a Kang si quería un helado porque ella iba a comprar. Sale de la sala casi llorando, con el corazón apretado. En la calle, mientras va a comprar helados al McDonald's, Lee se sorprende por la cantidad de helado que terminan comprando. Kang, por su parte, comenta que la chica es una glotona total, como Magali, y se devora al menos 3 conos de una sentada. Pero no solo los conos, también podría comerse varios hot dogs con facilidad. Lee intenta defenderse, diciendo que ya no está en fase de crecimiento y que dejó de comer como una desesperada. Incluso le pregunta si piensa que es una cerdita, pero Kang le recuerda que ese era, literalmente, su antiguo apodo. Tratando de cambiar de tema, Kang pregunta si Lee no tiene frío, porque quería calentarla, ya que solo estaba usando unas sandalias. Una vez más, Lee intenta procesar la información sobre la madre de Kang, pensando que no debería dejarlo solo en ningún momento. Se pregunta por qué él no le ha contado nada, y decide que, hasta que él lo diga todo, fingirá no saber nada, ya que no quería ser invasiva y preguntarle directamente. No sabe qué hacer, encontrándose al borde del llanto en medio de la calle. Kang, al ver la escena, le pregunta si le gustaría sentarse, porque tiene algo que contarle. Sentados y disfrutando de un helado, Lee mira a Kang y se pregunta si el tema que él quería tratar sería sobre la tía Weran. Entra en un ligero estado de desesperación tratando de imaginar si debería decir algo para consolar a su amigo, cuestionándose qué debería hacer, hasta que Kang comenta que está a punto de llorar porque Lee no deja de mirarlo. Él estaba tratando de fingir que nada había pasado, pero no podía mantener la actuación con Lee mirándolo de esa forma, como si estuviera viendo su alma, y le pregunta si ya sabe todo sobre su madre. Lee aprieta su helado con más fuerza y se disculpa por ya saber la historia, a pesar de que Kang intentó ocultarlo, pero él le dice que no tiene motivos para disculparse. Nuevamente, Lee se queda reflexionando, sin saber qué decir en ese momento. ¿Estará bien? Pero obviamente no lo está. ¿Qué habrá pasado? Pero eso no era algo que pudiera preguntar. Al final, no podía decir nada más allá de que el padre de Kang tiene una novia. Entonces Kang comienza a acercarse aún más a Lee, llegando a su oído, intenta susurrarle algo, pero no logra decir nada. Lee, por supuesto, le pregunta qué está tratando de decir. Y esta vez, finalmente habla, diciendo que ya sabía que su padre tenía una novia. Esto da inicio a un flashback de los días de la escuela, cuando ambos estaban en el coche, y en el celular de Kang aparece una imagen que evidencia una infidelidad cometida por su padre. Kang, medio susurrando, dice que no puede creer lo que está viendo, mientras Lee, curiosa como siempre, le pregunta por qué está diciendo cosas raras, echando un vistazo indiscreto al celular de Kang. Rápidamente, él voltea su teléfono boca abajo porque, con Lee, las indiscreciones no tienen lugar. Volviendo al presente, Kang continúa revelando este chisme digno de un programa de Joao Clever. Cuenta que cuando descubrió la infidelidad, pasó por un momento muy difícil, dudando entre si debía contarle a su madre o no. Al final, decidió no decir nada porque, según él, si iba a ser chismoso, mejor trabajaba para Chokei. Creía que su familia era perfecta y temía que sus palabras destruyeran todo, aunque claramente ese no era el único motivo. Pero, independientemente de todo, realmente pensó que si no revelaba la infidelidad a su padre, las cosas volverían a la normalidad, aunque parece que eso solo ocurrió en su cabeza. Entonces tiene un recuerdo, el mismo recuerdo triste de los últimos momentos con su madre, posiblemente el día en que ella se fue tras descubrir la infidelidad. En ese momento, su madre le pidió a Kang que no se fuera, pero él se sintió culpable, pensando que ella estaba así por su culpa. Kang le comenta a Lee que, después de esa escena de despedida, su madre falleció. Durante un tiempo, se sintió solo, sin tener a dónde ir, ni un lugar al que quisiera ir. Vio como única solución regresar a Corea, aunque no quería hacerlo. Sin embargo, leyó una carta de su padre intentando disculparse y diciendo que quería reconstruir la familia de una manera diferente. Cuando regresó a Corea, se encontró de frente con la supuesta amante, quien intentó ser simpática con él, o al menos fingió serlo, diciéndole cuánto quería conocerlo. Kang no la reconoció de inmediato, pero ya sabía quién era esa mujer falsa. Ver a esa mujer intentando ocupar el lugar de su madre y viviendo bajo el mismo techo le resultaba insoportable. Parecía que intentaba robar el lugar de su madre.
Fue entonces cuando decidió huir de casa, prometiendo no regresar nunca más, ya que vivir en ese ambiente era sofocante para él. Lee begins to compare things in her mind. That perfect Kang, as bright as his name, always the center of attention and adored by women. A man who seemed to have no problems or weaknesses, who didn't care about trivial matters, the guy who had the best of everything. How could they have lost it all and now be living in a rented place? But the guy wasn't completely clueless. He had made sure to take his credit card linked to his father's account. While he claimed they wanted to leave everything vain, he couldn't let go that easily. And, of course, the credit card was the one thing they didn't leave vain. After all, the snake his father was that he wanted him to accept the situation without planning, or simply disappear entirely. But Kang wasn't going to plan, because, in the end, all he wanted was to squeeze some money out of his father. Or rather, out of his father's wallet. He confesses he feels like trust. Lee imagines there must be a reason Kang is feeling this way. She just wants to know what it is. She thinks he may be hinting at something for her to figure out, but she wishes he would use it outright so she could understand him. Lee thinks that if she could sympathize with him, they could work together to solve all his problems. But then she realizes she's being selfish because she isn't able to make sense of all the fragmented information Kang is giving her. Feeling her friend's remorse, Lee is not her absent and gives him a comforting hug. Believing is the right thing to do. She tells him he isn't taking advantage of his father, but instead, he should do this as revenge and max out the old man's credit limit. After all, is rich and won't even notice. None of this is Kang's fault anyway. Can't as if that's really all she's suggesting. Used to want a spending spree as if there is no tomorrow. Lee confirms and tells him to buy whatever he wants, but as that it may be a good idea to get rid of that hideous bathrobe. Though everyone knows the real reason is that she can't handle seeing him in that outfit. However, she quickly takes back her comment upon learning the robe is from Prada and jokes about how luxurious it is, saying it was just a silly remark. Canten looks deeply into Lee's eyes and asks if she's trying to make him feel more comfortable. Lee says, of course, she's trying to help her friend. Kang begins leaning closer, almost kissing her. The closer he gets, the more flushed Lee becomes. She knows exactly what's about to happen and keeps asking herself if this is really the right moment or not. And after much questioning whether this was the right moment, completely frozen and paralyzed, Lee seems to be giving into temptation and accepts that she's about to kiss her friend. However, before the act is completed, Kang gently pushes Lee's shoulder and steps back. The two of them are left staring at each other in a highly awkward moment, until Kang breaks the silence by saying, "He messed up. He was being childish, completely killing the mood and leaving Lee speechless." Kang stands up and says he's leaving, while Lee remains frozen in the same position, eventually lying down on her bed in the same state. Kang, meanwhile, is in his room, sitting in a position like someone squatting in the woods, blaming himself and saying that leaving home like that was reckless, that he acted like a child running away from his responsibilities. Another flashback begins, this time back in their school days, where some people are gossiping about the special treatment Kang always received. They can plan that it was fair and admit they felt envious because the mama's boy always got everything without any effort. They kept grumbling until the boss arrives and sends them running scared with their tails between their legs. The boss being Lee. She simply asks Kang if he isn't angry, to which he cluelessly asks if the question is directed at him, even though there is no one else around. Lee then comments on how Kang manages to stay so composed while hearing people gossip about him, saying the most atrocious things someone could hear. She asks that they can decide to speak up, the yeye stop. But Kang responds that he wouldn't be able to hold back if he said something, as he might go overboard and don't want his parents to find out. He concludes that it's easier to just play dumb and ignore everyone, questioning if it's really necessary for him to turn into the Hulk. Lee ends the conversation by saying she'll take on his burdens and become the Hulk for him, promising to always be by his side. The flashback ends, returning to the earlier moment when Lee hugged her friend for comfort. Back in the present, Kang reflects on how foolish she is, realizing that even after all this time, Lee hasn't changed much at all. As expected, she still cares deeply for him. Lee is now in college, attending a floriculture class, where the professor is explaining how the semester's exams will work, essentially keeping a diary about their plant and also learning basic first aid. However, Lee isn't paying attention at all. She's still frozen, replying the moment she almost kissed Kang in her head, wondering if it was just a dream and how she life with that situation stuck in her mind. Suddenly, she lets out a desperate scream in the middle of the classroom, shouting that it's madness. Naturally, everyone around her turns to stare,
Thinking says the crazy one for yelling out of nowhere. Lee, utterly embarrassed, scrambles to come up with an excuse, saying how insanely beautiful those flowers are and that she don't know which one to choose. To her surprise, the little troublemaker actually seems to believe her excuse. Lee comienza a elegir qué flor usará para su proyecto, pensando en las características que debería tener, como ser fácil de cultivar. Encuentra una baratita, pensando que si cometía algún error con la planta, podría comprar otra. La vendedora comenta que Lee eligió una begonia, una planta tan fácil de cuidar que hasta un completo imbécil no tendría problemas, y que florecería en aproximadamente una semana. Esta se convierte en la elección oficial de Lee, pero la vendedora añade que la planta tiene un significado. La begonia simboliza el amor no correspondido y es popular entre las mujeres. No hace falta decir cómo se sintió Lee al enterarse de ese pequeño detalle. La vendedora, actuando como una mercenaria, intenta convencer a Lee de que elija más plantas para aumentar el valor de su compra. Sin embargo, Lee entra en pánico porque ya no quiere una planta cuyo significado encaje perfectamente con su situación actual. Dice que va a elegir otra y empieza a preguntar por las demás opciones. Señala otra planta, diciendo que es única, pero la vendedora simplemente responde que esa es difícil de cuidar y que una novata no sería capaz de hacerlo, lo que hace que Lee se sienta desafiada. Lee no puede dejar de pensar en el significado de la begonia, negándose a aceptar que eso realmente se aplique a ella y que no debería preocuparse más. Decide ir a comprar una maceta para su planta afuera de la tienda, pero mientras camina, se encuentra con el guapísimo Kang entrando a la tienda, rodeado de gente porque es famoso en Instagram. Obviamente, Lee entra en pánico y empieza a perder la cordura, sintiéndose obligada a esconderse de él mientras lo ve mirando girasoles. Lee se pregunta por qué estaría allí, llevándose la mano a la boca para evitar hacer cualquier ruido. Una chica comienza a preguntarle a Kang si le gustan las flores, comentando que los hombres con los que suele salir no suelen mostrar mucho interés en ellas. Kang responde que su madre era una amante de las plantas y que, gracias a eso, él había cuidado muchas. La chica, coqueteando aún más, le pregunta si sabría cuidar de su florecita, pero rápidamente son interrumpidos por un chico que dice que la chica estaba siendo demasiado atrevida frente a Kang y que deberían irse de allí. Al observar toda la situación, Lee imagina que Kang no parece estar afectado por lo sucedido la noche anterior. Pero cuando la vendedora llama a Lee indecisa y le pregunta si ya eligió algo, Lee se levanta y suelta otro grito en medio de la tienda, llamando a ese chico bastardo, idiota y muchos otros insultos más, casi obligando a la vendedora y a la pequeña garrapata a llamar al hospital psiquiátrico más cercano. Avergonzada por haber gritado nuevamente, Lee simplemente agarra la primera planta que ve frente a ella y dice que ha elegido esa. Al mirar su elección, se da cuenta de que su planta parece más una vaina de guisante con boca.